Estás escuchando Sueño del Muertero, el podcast donde un par de millennials y un par de rucailos compartiremos y platicaremos sobre una pasión que nos une. El cine y la literatura de ficción, terror, sci-fi y fantasía. Sean todos los ñoños y ñoñas bienvenidas. Me acompañan como siempre mis grandes amigos Rulitos, David, Tony. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien aquí. Bien, bien, bien. Excelente. Excelente. Queremos felicitar al padrino porque estamos grabando en su cumpleaños. Muchas felicidades. La fiesta en Gracias. cuarentena. Ah, sí, cumplí 40, sí, cuarentena. Seguro. Grata coincidencia. Es casi un millennial el padrino. De corazón. Y pues bueno, muchachos, no tenemos más por ahora, así que los vamos a dejar con el octavo episodio de Sueño del Muertero. ¿De qué se va a tratar, mi estimadísimo David? Bueno, pues lo vamos a hacer en dos partes, advertimos de una vez, Ok. que es sobre ok. una espectacular novela de ciencia ficción contemporánea de Liu Cixin, La Esfera Luminosa. Los detalles. Adelante, no coman ansias. Ok, perfecto. Pues ahí los dejamos, muchachos. Pues, Esos muerteros de regreso a la ciencia ficción, les propongo. Excelente. ¿Cómo ven? ¿Bien? venga. Venga, venga. Cáspita, recorcholis, chanfle. Ya no sé qué más rucay las frases digo para explicar que este episodio me tiene muy nervioso, sincero. Pa' Porque en variar. estos, en realidad, dos episodios, que está muy largo la cosa, digo, sin albur, hablaremos de ciencia ficción canija y técnica, Sin albur. cañón, ¿eh? Y además, ciencia ficción no occidental. Entonces, creo que va a estar muy fregón la cosa, ¿no? Va a estar Ok. bueno. Hablamos del autor chino Liu Cixin. A veces lo encontrarán como Cixin Liu. Bueno, ya parezco el doctor Chunga. Pues en China y en otros países se pone primero el apellido, ¿no? Entonces Cixin es su apellido y Liu es su nombre, pero lo dicen Cixin Liu. Entonces, bueno, vamos a hablar de su novela que se llama Las Esferas Luminosas. Cixin Liu es bastante mejor conocido por una trilogía que probablemente iguala, desde mi humilde opinión, a clásicos como Arthur C. Clarke y las varias novelas de Odisea del Espacio, porque aunque no lo crean, son varias novelas, incluso llegando al año 3000, Odisea del Espacio 3017, si no mal recuerdo. Wow. Ese será otro episodio del Muertero, ¿no? O sagas como las de Isaac Asimov, como Fundación, que son muchos libros, o como los cuentos de Rob, nuevos episodios para el Muertero, sin lugar a dudas, o Larry Niven y su Mundo Anillo, sin albur, porque son ingeniero del Mundo Anillo, trono del Mundo Anillo e hijos del Mundo. Más Hay muchas episodios, sagas, David. más episodios, ¿eh? Así que tenemos para Muertero, puta, para un montón. Recuerdo Cuarta el vida. juego de Ender. ¿De quién? Que- Ok. El juego de Ender, que hace poco salió también en Ah, película. Ujú. Es una extraordinaria novela. Ok. Y de ahí su continuación, que es La Voz de los Muertos. Y de ahí salieron en el libro, que ahorita no me acuerdo los títulos. También una saga larguísima, pero el 1 y el 2 están excelentes, ¿no? Ah, mira, Recomendados bueno, la apunto ampliamente. porque no la conozco. Gracias, Raulito. Bueno, a ver, la trilogía a la que me refiero de Liu
son tres. ¿A poco? El problema de los tres cuerpos, seguido del bosque oscuro y el fin de la muerte. Mi opinión, adelanto, cuando lleguemos a esas novelas en su momento, es que es la trilogía de ciencia ficción contemporánea más espectacular, emocionante, completa, de ciencia dura y sumamente humana que he leído. O sea que yo adoro a este mendigo chino, es espectacular. Concuerdo. Pero chamacos y chamacas muerteras, no coman ansias. Este episodio es sobre una novela de Liu que se llama La Esfera Luminosa y que publicó en 2004. La trilogía de los tres cuerpos salió poco después, ¿ok? Bueno, se preguntarán ustedes, y si no se lo preguntan, como dice Broso, me vale, comenzar por esta novela de La Esfera Luminosa. ¿Por qué comenzar aquí y no por su super trilogía? Bueno, mi razón es puramente técnica y muy teórica, por Zacatecas, o sea, por Zacatón. Lanzarme a una exposición de la trilogía del Bosque Oscuro es una labor muy canija que hay que pensarle muy bien. Bueno, no solo porque la trilogía se debe de leer completa, primer bronca, sino por la cantidad de elementos técnicos de la física y de la cosmología, relatividad y mecánica cuántica por todos lados, de la sociología y de la política incluso, que hasta cierto punto se involucran en esa tremenda obra. Bueno, entonces, en efecto, cuando con Liu estamos hablando de ciencia ficción de a de veras, dura, técnica, contemporánea, llena de detalles, saltos en el tiempo. Sí, Raúl, dime. No, perdón, eso quería, desde que lo mencionaste, quizá la gente en general no sabe qué es ciencia ficción dura, si hay dura y blanda, o por qué una está dura y la otra no. Pues sí, yo aquí le pongo ciencia ficción dura porque es súper técnica, ¿no? Ya no, se le conoce la ciencia ficción dura cuando la literatura que se desarrolla en esa visión trata de apegarse a principios científicos comprobados y donde está el debate científico, digamos, ¿no? De acuerdo. Y deja de ser dura y vas hacia lo más blando cuando te vale. Entonces tu historia y dices, aquí pasó esto y voló o no sé. Como Stephen King en El viaje al tiempo. Saludos, Stephen King. Cuando no se molestan. Cruzas una pared y ya llegaste al otro tiempo, no le vale gorro. No se molestan en crear un principio o decir es que esto se explica científicamente de esta manera. Claro, no simplemente la toman así. Lo que podría ser un contrasentido porque se llama ciencia ficción. Claro. Sí, pero como... yo diría, Rul, que la ciencia ficción dura no deja de tener elementos especulativos, pero trata de que sean educados, digamos. Desde luego, comillas, claro. ¿No? Todo es especulativo, pero digamos tiende o quiere explicarlo o hablar de alguna forma desde una perspectiva más, como tú dices, técnica o científica, y a los otros les vale gorro. De acuerdo. ¿No? Philip K. Dick hace su novela de El hombre en el castillo y imagina un Estados Unidos donde perdió la guerra y se da todo. No le interesan los principios científicos, sino le interesa desarrollar esa idea. Claro. Lo cual se vale, válido, ¿no? Sí, totalmente válido. Se vale, sí, ¿no? Y son obras excelentes de ciencia ficción desde esa perspectiva. Y por eso se le empezó a conocer como ciencia ficción dura y otra blanda, o no sé. Sí, pues sí, sin que sea peyorativo, ¿no? Sí, sin que sea peyorativo, sí. ¿No? Acá, por ejemplo, incluso en estas novelas de Cixin, mete mucha teoría de la mecánica cuántica, y si hay una teoría de la física que es extraña, contraintuitiva y que parece que estamos hablando casi de magia, es la teoría cuántica. Entonces, la especulación es todavía más agresiva, aunque trata de ser educada en el sentido de que trata de jugar con las ideas más o menos comprobadas. Exacto. De la teoría. Ok. No, buenísimo apunte, muchas gracias. Vale. Bueno, entonces, el reto está en que esta novela involucra argumentos y especulaciones educadas, ¿no? Ya lo dije. En este caso, vamos a hablar mucho de electromagnetismo, mecánica cuántica y teoría de cuerdas. Madre mía, ¿no? Dios santo. A diferencia de la trilogía antes dicha, esta es una novela que se puede leer sola, ¿no? La otra novela son 3 y tienes que leerlas juntas porque si además te picas, ¿no? O sea, no puedes dejar de leer. Oye, por cierto,
justamente quería hacer un comentario de esto. Si tú te metes a internet, vas a encontrar que hay un montón de gente que le encanta el primer libro, es decir, El problema de los tres cuerpos. Ok. Pero de ahí conozco un montón que han comentado así, me encanta el primer libro, pero nunca acabé la trilogía porque no me gustó el segundo libro y cosas así que a mí me sorprendían porque yo decía, bueno, es que a mí me encanta la trilogía, pero no me gustaría al grado que me gusta hoy si no hubiera leído los tres, ¿no? Porque la lógica... Se me hace extrañísimo, sí. Al ratito que digamos algo de la trilogía, todo el mundo, creo que espero entenderá porque es muy raro quedarse nada más en la primera. ¿Verdad? Bueno, pero bueno. Me lo quería sacar del pecho, perdón. Ok. Por último, el final de La Esfera Luminosa justo deja abierto al inicio de la primera novela de la trilogía, que es la de los tres cuerpos, ¿no? Es decir, de alguna manera muy específica, Las Esferas Luminosas es una precuela. No porque se conecten en lo sustantivo, o sea, no requieres leer La Esfera Luminosa para leer la trilogía, pero es que al final de La Esfera Luminosa se involucra un observador extraterrestre, que justamente es el inicio de la primera novela, ¿ok? Bueno, híjole, ya saben que yo soy resacatón y me la paso haciendo media hora de advertencias. Ya vamos a la mitad. Advierto que no soy físico ni de cerca. Por tanto, mi conocimiento sobre las teorías mecánica, relatividad y mecánica cuántica y teoría de cuerdas son en el mejor de los casos de amateur. No tan amateur como el presidente de México que con fe y estampitas va a detener la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Pero bueno, soy algo así como un consumidor básico, lo suficiente básico para entender, espero, la superficie de los argumentos de una buena historia de ciencia ficción, ¿sale? Entonces, ya, creo que ahora sí. Te vendiste muy barato, tan básico no creo. Sí, yo tampoco, pero... Híjole, es que sí está muy cañón. A ver, La Esfera Luminosa entonces fue publicada en China en 2004. Liu Cixin nació en Pekín en 1963, tiene 56 años, es contemporáneo aquí de y mío, mucho más grande. Coyote. Digamos que es un ciudadano chino que vio de niño los desastres de terribles decisiones gubernamentales como el gran salto adelante que causó estimaciones conservadoras la muerte de 30 a 40 millones de chinos. Le tocó vivir de niño y adolescente otro desastre gubernamental que se llamó la Gran Revolución Cultural, que implicó una purga política, encarcelamiento de miles de personas de las artes, la ciencia. Bueno, una cosa una completa terrible. cacería de brujas. Durísimo, toda una cosa. Y le toca, por supuesto, a la muerte de Mao, la profunda transformación del régimen chino a lo que hoy algunos llaman capitalismo de un solo partido. Esto es importante justo porque el enorme crecimiento económico, la gran inversión en cuestiones de tecnología militar y científica se dispararon justo en la juventud de este hombre de Cixin, quien solo para dejarlo anotado tenía 26 años cuando la matanza de trabajadores y estudiantes en la plaza de Tiananmen, ¿no? Que es un evento histórico muy, muy importante que marca sin lugar a dudas su vida y la vida de todo, de China y del mundo en general. Bueno. Por último, Cixin Liu en sus novelas posiciona en el centro de todo a su país, lo cual es muy padre. Y raro. Es bien interesante porque uno está acostumbrado a que cuando se habla de tecnología y de ciencia se habla de los países desarrollados, sobre todo anglosajones, ¿no? A los gringos. Probablemente con la excepción de Julio Verne, la ciencia ficción pues, ha sido anglosajona, ¿no? En muchos sentidos. Leer entonces a Liu y sus novelas es acostumbrarse a ver a China en el centro, con los científicos y militares chinos como los fuertes protagonistas de aventuras, donde la ciencia y la tecnología avanzadas están en el centro de todo. Secundariamente es interesante para un occidental porque hay que acostumbrarse a que todos los nombres son en chino, ¿no? Los personajes importantes son en chino. Entonces al principio a uno le cuesta trabajo, pero bueno, hay que decirlo que tampoco cuesta tanto trabajo, ¿no? Nada más simplemente que uno tiene que... Bueno, y a la novela al principio hay como una lista de donde vas consultando cada rato. Ah, sí. Tienes quién, porque si no nos pierdes un poquito. Sí, están como las Pero sin tarjetas duda de los personajes. debe de ser refrescante acercarse o aproximarse a otro protagonista completamente distinto al que nos tienen acostumbrados y bombardeados. Totalmente, es padrísimo ver a China en el centro, con su tecnología, con su dinero, con sus recursos. Es muy, muy padre. Sí, totalmente, ¿no? Te cambia el paradigma, ¿no? Occidental, claro. Central, como se quiera llamar, del asunto. Entonces es muy... Bueno, ahora sí, La Esfera Luminosa. Advierto que este episodio
No se detendrá ni se tocará el corazón en revelar la trama de la novela ni su final. Chanfle. Venga. Hemos Ok. pensado que es la mejor manera, siendo una novela tan impresionante en las teorías y especulaciones educadas que involucra. Es decir, cualquier interesado en la novela, si bien le adelantaremos muchas revelaciones, spoilers, como les gusta decir a mis queridos y queridas millennials, El término científico, Creemos- correcto. creemos que le ayudarán a interesarse más, a animarse a leerla. Y si ya la conoces, pues bueno, para discutirla. Y si no has pensado ni siquiera en leerla porque no tienes tiempo, bueno, este Ay. episodio del Muertero te permitirá apreciar y emocionarte con el argumento. Esos son mis pretextos para echarles a perder la novela. ¿Y Liu es de formación? ¿Qué formación tiene? No, pues él es Simplemente- ingeniero de profesión y luego se ok. puso a escribir novelas, y sí conoce de lo que habla, pero no es un científico, digamos, ¿no? Pero Oye, sí ok. conoce porque... O sea, no si saca Asimov, pero Exacto. pero Sí, de sabe acuerdo, poquito. de Aunque acuerdo. ahorita todo el mundo tiene tiempo, ¿no? Yo creo que es el momento ideal para echarte 3 o 4 novelas de estas. Bueno, si te gustan estos rollos, sin duda, Sí, no sí, puedes sí. aprovechar mejor tu tiempo si te gusta la ciencia ficción que a conocer a este chino malvado. Ah, chino. Ok, ahora sí ya, Hablando ahí de vamos. chinos, Sí, además, ¿verdad? Bueno. además. La novela comienza con un adolescente que en el mero día de su cumpleaños, como el hoy de Raúl, aunque no es adolescente, ve a sus padres ser hechos cenizas por una esfera luminosa del tamaño de un balón de básquet que azarosamente entra en su departamento. Ni un besito. Nada. Terrible, sí. Ok. Una esfera luminosa, bueno, a ver, por ejemplo, algunos le llaman centellas, otros les han llamado rayos globulares. Es un fenómeno que parece que sí existe físicamente, pero pocas personas lo han podido ver. Algo así como la honestidad de un político mexicano. Ok. Algunos incluso las han estudiado con el fin de replicarlas. En realidad se sabe poco, incluso existen científicos que todavía dudan de su existencia. Como siempre en internet ustedes pueden buscar y van a encontrar grabaciones y escenas. No sé si todas son ciertas, seguramente algunas son paparruchas, millennials, eso significa en buen español fake news. ¿Okay? Ah, vale. Sí, en YouTube hay un Diles, David, montón de enséñales. ejemplos, ¿eh? En YouTube hay un montón de ejemplos. Sí, hay unos que se ven súper hechizos, pero bueno, Sí. y hay otros que se ven muy, muy interesantes de lejos y se ven así la esfera, en fin. Sí, y en fin, explicar lo que es la esfera, ¿no? Si queda, no sé si queda claro, pero es una mendiga bola de electricidad que se mueve a través de todo, ¿no? Puede atravesar paredes, el piso, el techo, y va Sí. carbonizando todo a su paso, o sea, está cañón. Sí, sí, es como un rayo, nada más que contenido en una esfera, y con toda la fuerza de la esfera, y se puede mover de unas maneras muy curiosas, y todo lo que lo toca, o sea, se achicharra por la cantidad de gigavatios, ¿no? Como un Kamehameha, más o menos. Sí. Buena referencia. No, es una Genkidama, ¿no? Ah, sí, será más grande, ¿no? En Volviendo al Futuro hubiera sido muy buena idea que hubieran usado una esfera luminosa para prender el DeLorean, ¿no? Ándale. Hubiera tenido que ser Bueno. chino, ¿no? Un carro Pues chino. sí. Bueno, Chen es el nombre de este adolescente que ve a sus padres morir de esa manera terrible. A él las esferas las luminosas son como tan azarosas que a él no lo toca, no lo mata, pese a estar muy cerca de la esfera, nada más mata a sus papás. Y entonces él dedica su vida a entender lo que mató a sus padres. Dirige su carrera, su maestría, su doctorado, a todo aquello de la física que le permite entender y estudiar el fenómeno. Como Bueno, Batman. como Batman en potencia. mira, de veras, ok, Batman chino. Ujú. Se encuentra con dos limitaciones. La primera es que pocos científicos le ven caso a estudiar algo que de existir es tan difícil de investigar empíricamente, tan azarosas sus apariciones, que les parece un esfuerzo inútil o muy poco. La segunda, justo por lo poco práctico, nadie quiere financiar tremendas investigaciones sobre el asunto, ni siquiera los principales financiadores, en un país como China y en un país desarrollado cualquiera, como serían los militares, ¿no? Claro, Wow. viéndolo como una idea de arma, ¿no? Ujú. Bueno, entonces Chen se vuelve loco por estudiarlas y bueno, pues solamente un loco podría apoyar a Chen en sus estudios de posgrado, las inútiles esferas luminosas, y Chen se encuentra con ese loco. ¿Quién puede ser?
lo que tiene que ser, como Raúl y yo, un profe, sí, que podía ser. Sino un profe loco, el que dice, yo te apoyo a estudiar las esferas luminosas, aunque nadie te pele. Estamos hablando del doctor Shang Bin. Bin le invita a formar parte de un proyecto donde no tiene que haber las esferas luminosas, pero pues puede empezar a estudiar lo que son los rayos. Shang Bin tiene un proyecto financiado para estudiar los rayos porque los rayos matan a muchas personas o afectan a muchas poblaciones y pues entonces hay interés en estudiar los rayos para ver cómo evitan que mate a tantas gentes en un país tan grande como China. Shen Bin siempre le dice además que debe de salirse del pensamiento convencional, ¿no? Que si quiere estudiar las esferas tiene que nuevas opciones, salirse de lo cotidiano, ¿no? Y entonces le dice, vente a estudiar los rayos y a ver si de repente aprendes algo y financias parte de tu maestría, ¿no? Chen como que no le entusiasma mucho estudiar los mendigos rayos, pero pues bueno, pues dice, órale. Oye, me lo cambiaste. ¿Es el doctor Shang Bin o Shen Bin? Es Shang Bin, perdón, ¿Shang? me tienes razón. Sí, porque me lo Pronuncia cambiaste. bien, David. Porque el otro es Chen, ¿no? El protagonista es Chen. Sí, sí. Ok, sí, Shang perdón. Bin. Bueno. Shang, ok. Entonces, bueno, pues Shang, sin embargo, pese a estar loco, como buen profe, también es procrastinador y parece que no le gusta mucho trabajar en todo y entonces pone a trabajar a sus auxiliares de investigación. ¿Te suena, Rul? Y él no hace mucho y entonces, bueno, pues Chen se nos desespera. Me están describiendo el Sinvestab. Pues es muy clásico que esto sucede, ¿no? Bueno, pues entonces Chen estudia los rayos, se aburre, acaba su maestría, ¿no? Dentro del proyecto, además de Shen, pues conoce a otras personas como otro profe que se llama Gao. En fin, ahí arma como un grupito de gente que está interesada en estudiar, pero todo eso lo lleva a una relación muy importante, a conocer a alguien muy importante, que es una chava. Aparte de ser una chava, es una chava militar. Aparte de ser militar, está guapa. Y aparte de estar guapa, es súper inteligente y tiene un padre general chino muy poderoso. Muy güey. Sweet. ¿Cómo ven? Corre. Esta chava Corre, Chen. Corre, Chen. se llama Ling Yun. Okay. Ling Yun tiene un solo defecto. Bueno, no sé si sea un solo defecto, El pero militar. Tiene un papá general. no, todo lo quiere producir en armas. O sea, ella nada más le entra a un tema si le ve posibilidades de producir un arma poderosa y potente para el ejército chino. Esa es su única y mayor obsesión. Entonces Chen como que le gusta y Jun y quiere no con ella, en fin, ¿no? Y los dos ahí como que quieren, pero le desespera mucho que Jun lo único que quiere es armas, ¿no? Y producir todo como armas. Y pues sin embargo le empieza a llamar la atención lo del asunto de los rayos y también le empieza a llamar la atención lo de las esferas luminosas. Y dices, mira, pues por aquí puede ser que pueda haber una poderosa arma para el ejército chino, ¿no? Y entonces, pues que sucede lo lógico, ¿no? Que ustedes imaginarán. Consigue lana. Okay. Consigue lana y le dice, órale, vente conmigo. Y los profesores Bao y Shang te pueden ayudar. Y tú puedes seguir haciendo tu doctorado, pero pues nada más que empieza a dirigir a los usos militares de las esferas luminosas. A lo que truje. Chen no le ve, híjole, en fin, se siente conflictuado moralmente y técnicamente en ser financiado por los militares, pero no solamente por la lana se convence, sino además se da cuenta que los militares chinos tienen otro montón de departamentos de investigación adyacentes que le pueden ayudar en su proyecto. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, se da cuenta que hay otro departamento de los militares chinos que ha estudiado las baterías de superconductores, que es algo que eventualmente le permitiría almacenar a las esferas luminosas en el momento en el que las logren producir, ¿no? Porque si ya que las logres producir, ustedes imaginan el siguiente bronca es controlarlas, almacenarlas y luego hacer que hagan algo, ¿no? Y entonces claro. Esto de las baterías de superconductores, se ve Chen, dice, bueno, pues me van a ayudar en algún momento. ¿Cómo ven? ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Va claro? Eso está trabajando en el ARPA chino. ¿En el qué? En el ARPA, en la agencia. ¿Qué es de desarrollo de...? Es un equivalente, ¿no? Que tiene Estados Unidos. Mira, no sé cómo se llama. Okay. ARPA, sí, pues sí. ARPA. Es militares chinos financiando investigación de alto nivel.
con objetivos militares. Como el coronavirus. Ese es No, qué gacho, ojalá que no, pero bueno. Es broma. Bueno, no, entonces, no me maten. los avances que logra Chen y sus maestros con el financiamiento y la ciencia de los militares es muy importante, ¿no? Logran, por ejemplo, controlar a los rayos, no a las esferas, pero sí a los rayos, y logran identificar, sin embargo, que los rayos tienen un poder como arma que no llega a más de los 100 metros de distancia. Y entonces esto desilusiona un poco a los militares, dice, puta, es una cosa que no nos va a servir. Si vas a crear una esfera luminosa, pues no puede ser un arma que nada más se use en metros, ¿no? Y entonces se dan cuenta que tienen que empezar a desarrollar modelos matemáticos cañoncísimos para lograr identificar cómo un rayo se transforma en esfera y cómo la esfera se produce en un arma que pueda ser de más de 100 metros. Pero esto requiere de supercomputadoras. Y claro, los militares chinos, dice la novela, tienen cientos de supercomputadoras, pero todas usadas para cosas importantes, no para pinches esferas, digo, embaramente. Entonces, me da mucha risa que lo que se les ocurre a los buenos amigos chinos es hackear un proyecto de los gringos. Lo que hacen es que hackean un proyecto que se llama SETI Home. SETI es el proyecto de búsqueda extraterrestre. El proyecto SETI, sí. El SETI, ¿no? Y entonces, el SETI lleva 20 años más o menos proponiendo a toda la gente que se quiera sumar en su computadora a su proyecto. Entonces, por ejemplo, tú estás en tu computadora y te inscribes al SETI y dejas prendida tu computadora y cuando no la usas, SETI la usa para hacer cálculos. Y entonces los canijos gringos han logrado que millones de computadoras del mundo les ayuden a hacer cálculos cuando no están siendo utilizadas por sus... Y entonces, ese proyecto existe, ¿eh? ¿Es de veras? Y pues sí, también existe ahorita, está muy relevante el Folding at Home, que es... Ah, ya, pues fíjate. Yo creo que estos fueron los iniciadores, ¿eh? Pues sí, el Folding at Home nada más se dedica a hacer cálculos para investigaciones científicas. Ok. Bueno, no quiero sonar peyorativo, pero relevantes. Por ejemplo, ahorita están con ¿cómo funcionan las proteínas del virus del coronavirus, del dichoso COVID? Oh, mira, qué padre. Pero sí, esta computación distribuida ya lleva muchos años siendo relevante. Okay. Pues la Universidad de Berkeley de hace 20 años lo tiene y este año justamente anunció que ya no lo necesita, que ya se hicieron todos los cálculos que quería y que ya no vas a necesitar que te conectes. Bueno, los canijos chinos hackean el sistema y logran usar las computadoras de todo el mundo para hacer sus cálculos matemáticos, para ver si pueden controlar a las mendigas esferas. Y los gringos se dan cuenta y los dan de baja y les mientan la madre y le dicen qué poca ética tienen mendigos chinos. Los gringos dando clase de ética, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, entonces los chinos, nuestros amigos, nuestros científicos chinos se ponen muy deprimidos porque pues ya no tienen manera de hacer los cálculos y esto detiene toda su investigación. Bueno, pero estamos en una novela, ¿no? Y entonces en la novela sucede que alguien les manda un mensaje encriptado por un correo electrónico y les dice, están re güeyes, dejen de hacer cálculos, ¿no? Están perdiendo el tiempo, mejor vénganse conmigo y yo les enseño lo que nosotros ya hicimos con las esferas. Ah, qué onda. Investigan todo el proceso y saben que tienen que ir a Siberia. Chan, charán. Llegan a Siberia. ¿Con la madre Rusia? Sí. A la madre Rusia. Llegan a Siberia, perdón, y conocen a un científico ya veterancito, ruso. ¿Se llama Iván? No, nunca les dice el nombre correcto. Demonios. Y entonces les dice, miren, los voy a llevar a un lugar secreto. La URSS en su momento, la Unión Soviética en su momento, hizo una ciudad en Siberia para puros científicos, para hacer proyectos, para darles en la maíz a Occidente a través de fuerza militar y de investigación fregón. Lo peor es que eso no suena descabellado. No, para nada, ¿no? Bueno, entonces se los llevan en un helicóptero espantoso ahí todo fregado, pensaban que se iban a morir, y los llevan a una instalación de hormigón muy grande, madre Rusia, donde este canijo ruso les dice y les muestra que los rusos en los años 70 lograron producir esferas luminosas.
Con vodka y con grasa de oso. Así es. ¿Por qué en una instalación de hormigón? Porque querían que fuera súper secreto y que los gringos con sus satélites y sus aviones no los espiaran. E incluso lograron producir esferas luminosas tan potentes que los gringos pensaron, la OTAN llegó a pensar que eran pruebas atómicas, pruebas de bombas atómicas, del tamaño de las explosiones que lograron con las esferas luminosas. Entonces los rusos ya lo hicimos, mis maestros chinos, dejen de hacer estupideces, no es un asunto de cálculos matemáticos tan complicados, solamente que, bueno, solamente los rusos ya identificamos el proceso, sabemos los 50 pasos, uno tras otro, para producir una esfera luminosa, ¿sale? Entonces ya chinos, dejen de perder el tiempo. Me imagino un manual animado así con un ruso bigotón, así. Es muy al estilo ruso, sí. Esos tovarish, ahí están los 50 pasos. Bueno. Y por otro lado, eso es precisamente, eso es la ciencia, precisamente la ciencia moderna, esa institución que produce conocimiento, que son grupos de científicos, pero que se conectan y contrastan y debaten sobre temas, ¿no? Cuando pasa eso de que alguien se queda y, eso ya lo hicimos hace 40 años, pues muchas gracias, pero no está en esos circuitos de la ciencia, ¿no? ¿Qué es eso? Grupos de personas y grupos de personas que investigan cosas, ¿no? Claro. Bueno, entonces el ruso les dice, miren, mis estimados chinos, aquí está el manual de los 20 pasos, ¿ok? Ya, déjense de tarugadas. Nada más, y los chinos emocionados, ¡ah! Nada más que, les dice el ruso chino, ¿ahora qué, güey? Tuvimos un problemita. Híjole, ¿cuál es el problemita? Bueno, fíjense que este proceso de los 20 pasos, por llamarle 20 pasos, quise cuántos eran. Ustedes los producen exactamente y tienen una buena probabilidad de producir la esfera, pero no es absolutamente certero que la produzcan. O sea, no tiene no es reproducible el manual. Sí, pero en otras palabras, no hay otro proceso que las produzca, pero este proceso, que es el único, no puede asegurar 100% que las produzca. Es estadístico y es probabilístico. Probabilístico, nada más. Es probabilístico. Tómala. ¿Y saben cuál es la lógica de probabilidad? Dicen los rusos, no tenemos la más vodka idea de cuál es la probabilidad y por qué. Así y es con que toda la papa del mundo produciendo vodka, ¿lo entenderán? Puta madre. Entonces imagínense, los chinos tienen el dilema de producirlo en armas y llegan con los militares chinos y le dicen, fíjate que ya la tenemos, pero no es 100% probable que la podamos producir. No, okay. Porque van a mentar la madre los chinos. ¿Cómo mentarán la madre los chinos? No. Uh-huh. Bueno, entonces regresan todos deprimidos a a China, ¿no? Ups. Perdón, es que la costumbre, te digo, de occidental, pensar occidentalmente me lleva a la fregada. Ok. Entonces Chen y Jun se separan. Jun es la militar, jovenaza, inteligente, y Chen se separan por un buen tiempo, dicen ya no tiene caso, esto ya no llegó a un punto muerto. Bueno, entonces en este proceso donde Chen se pone a hacer otras cosas, su maestro, Chang, resulta que le da leucemia, pero aunque está muy enfermo, le sigue insistiendo que siga buscando porque debe de encontrar otra forma, debe de salirse de lo convencional. ¿Se acuerda que siempre le insiste, sal de lo convencional? Y entonces Chen tiene una revelación y encuentra la explicación de por qué los rusos fallaron. Tómala, tatran. Se pone muy emocionante la cosa, porque entonces Chen dice, solamente puede haber una explicación de por qué los rusos fallan y por qué su proceso es probabilístico. A ver, saliéndose de la caja, de la burbuja, la única explicación es que las esferas solamente aparecen cuando está la estructura en el mundo adecuada para que las esferas aparezcan. En otras palabras, no se trata de producir, se trata de encontrar las esferas. ¿Me expliqué? Es decir, sí, si tú sabes en dónde está la estructura y sigues el proceso de los rusos, 100% seguro que aparece la esfera. Si tú usas tu proceso en un lugar donde no está la esfera, entonces no aparece. Claro. Por eso las esferas se
encuentran, no se producen. Eso es algo platónico, ¿no? Uy. Mi horóscopo me advirtió Ya de esto. existen, hay que encontrarlas, no se Exacto, producen. Rol. Ya están ahí, nada más hay Está que cañón. encontrarlas y dispararlas para que aparezcan, porque las tienes que cazar. Fregoncísimo, ¿no? O sea, encuentra bien el loco. argumento y dice, si encuentra la estructura, encuentras a la esfera. Ándale, Órale. pues. Ok, entonces Yes. regresa con la militar, con Jun, le explica la idea, le dice, perfecto, o sea, esto implica que tenemos que hacer un gran rayo, o sea, los rayos para producir hay que encontrarlos, entonces necesitamos, por ejemplo, volar helicópteros que vayan lanzando los rayos de tal manera que cubran una gran cantidad de territorio y eventualmente encontrarán a la esfera, ¿no? ¿Se entiende el punto? O sea, se necesita lanzar la energía en una gran cantidad de territorio para encontrar en algún momento la esfera luminosa. Bueno, pues resulta que en efecto, en la portada que puso Rick de nuestro episodio, están justamente unos helicópteros, que es la portada de uno de los libros que me dice Rick, que es la versión en chino. Es la portada exacto, la versión china del libro. La versión china, está ¿no? buenísima la portada, está muy cañón. bonita la portada, sí, muy bonita, véanla en la portada del episodio. La Bueno. tenemos aquí, se está mostrando ahorita en pantalla. Buenísimo. Acá, de este lado. Porque ahí están los helicópteros, ¿no? Ay, como esto es una misión peligrosísima, imagínense, lanzar los rayos, produce la esfera, los puedes tronar a todo el mundo, a los helicópteros, a todo puede quemarse, porque pues todavía no lo conocen bien. Bueno, el caso es que logran, en la novela evidentemente, ¿no? Con este experimento logran comprobar que las esferas existen, hay que encontrarlas, se pueden disparar, pero ahora el problema es controlarlas, ¿no? Hay que almacenarlas en algún lado. Ahora imagínate cómo almacenas una tremenda cosa como un rayo que es producto de una esfera, y ese es el primer paso para luego crear un arma, pues para dirigirla, por ejemplo, a un tanque enemigo, ¿no? Jeez. Aparte de que el proceso para producirlas es sumamente peligroso. Ahí la novela sigue con una serie de procesos, por ejemplo, que hay una pintura que estaba en experimentación, una pintura que puede usarse para superconductores y que podría proteger a los helicópteros, y eso les permite hacer más experimentos. Bueno, no me detengo mucho en esos detalles, está muy padre. Y ya dicen, ok, ya tenemos el proceso para encontrar, la esfera, tenemos el mecanismo peligrosísimo, pero bueno, de helicópteros lanzando rayos y produciendo las esferas. Ahora lo que necesitamos es, ya tenemos el mecanismo para almacenarlas en una mendiga batería de superconductores, pero todavía no entendemos qué es lo que hemos hecho y qué es lo que significa que la esfera acabe funcionando como arma, o como Rule bien dijo, la palabra clave es probabilístico, ¿no? Si estamos hablando de electromagnetismo, estamos hablando de probabilidad, y entonces, si tú no controlas la probabilidad, va a ser difícil que lo produzcas como arma, ¿no? Aparece un nuevo actor, un científico que tiene un doctorado en física cuántica, ¿no? Ding Ji. Ding Ji tiene su teoría de doctorado, imagínense, en la teoría de los neutrones y su papel en la física cuántica. Ding logra identificar, decir, miren, a ver, comprendamos una cosa, ¿no? Las esferas son fenómenos electromagnéticos. Los fenómenos electromagnéticos, a final de cuentas, ¿de qué estamos hablando? Jóvenes, acuérdense de sus clases básicas de física y de química. Protones, neutrones y electrones, ¿no? Me acordé de la abuela payaso, Tony. de la maestra de la secundaria, que apodo más feo. Era un excelente apodo. Sí. Bueno, pues agárrense, porque lo que va a demostrar este Ding Ji es algo muy, muy impresionante, y aquí comenzamos la resbaladilla a la teoría cuántica contemporánea. Bueno, Ding Ji lo que dice es lo siguiente: las esferas luminosas son en efecto un fenómeno electromagnético. Las esferas luminosas aparecen donde hay una estructura del mundo que les permite existir. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Todo esto va bien. Bueno, ¿saben entonces qué es lo que esto significa? Dice Ding Ji. Significa que una esfera luminosa no es otra cosa sino un macroelectrón.
Órale. Madre mía. Ok. Es un electrón del tamaño de un balón de fútbol o Oh, de por básquetbol. Dios. A ver, fíjense, ¿no? Bajo la teoría cuántica, el universo es básicamente espacio. Cuando el Big Bang sucede, el Big Bang es este fenómeno que se piensa que sucedió hace 15,000 millones de años, ¿no? Todo estaba en un solo punto singular y algo sucede, no se sabe, que explota, ¿no? Y ese punto singular comienza la creación del tiempo y del espacio. En el primer momento del Big Bang, el espacio es lo que predomina y lo que son las partículas son espacio envuelto en sí mismo. Eso es lo que dice una parte de la teoría cuántica. En una partícula, o sea, imagínense la idea, ¿no? El espacio es lo que existe y cuando el espacio se envuelve a sí mismo, es una partícula. Es por lo tanto lo demás. Todo lo que somos es espacio envuelto en sí mismo. Espero que me vayan siguiendo, si no, me regreso en cualquier punto. Si esto es cierto, no hay ningún argumento teórico que limite que los electrones, los protones, sean microscópicos. Puede haber espacio que se envuelve en sí mismo macro, puede haber un electrón macro, puede haber un neutrón macro, y si ustedes me siguen, puede haber macroátomos y puede haber macromateria. Nada teóricamente lo evitaría. Para darse una idea, la distancia entre un macroelectrón y su macronúcleo podría ser, dicen los chinos en la novela, entre 500 y 1000. ¿Se acuerdan de entre 500 y 1000 kilómetros? ¿Se acuerdan de la escena final de Hombres de Negro? ¿De cuál? ¿De la 1? Que es una joya. De la primera. Donde el universo es una canica dentro de muchas canicas. Ok, sí, sí. Juegan unos aliens, están jugando con canicas. ¿Se acuerdan? Bueno, digamos, es una manera más científica de decir más o menos lo mismo, ¿no? Nosotros somos una materia, que somos parte de una macromateria que no alcanzamos a observar, ¿no? Así como podemos observar los electrones micro, algún día encontraremos los electrones macro. La novela se avienta a la idea de que ya existen y de que las esferas luminosas no es otra más que electrones macro. ¿Cómo ven? Si no están chillando de emoción o están realmente confundidos, van a tener que escuchar de nuevo todo este episodio. No apto para políticos, aquí sí se necesita un poco de materia gris y de esfuerzo, pues ni modo, ¿qué más quieren que les... Bueno, pues hasta aquí estamos hablando de... si ya llegaron hasta aquí es porque realmente les gusta la ciencia ficción. Y aquí terminaría este primer episodio, los dejo colgados, porque en el siguiente vamos a ver lo que sucede en términos de ya tienes a las esferas luminosas, ya sabes qué son macroelectrones, y ahora comenzará el problema de que si son macroelectrones, le aplican todos los dilemas y contradicciones de la teoría cuántica. Hablaremos del gato de Schrödinger, hablaremos del principio de incertidumbre, se pondrá muy sabroso la ecuación de Schrödinger episodio. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Con nuestros amigos Heisenberg, Schrödinger, Einstein, ¿quién más? ¿Quién más va a venir a la fiesta el próximo episodio? Con esos tres tenemos para un rato y poder entenderle a lo que sigue de la novela, que les prometo es una cosa fregoncísima lo que sigue. Excelente. ¿Ale, morteros? Bueno, I'm hooked. Los dejo picados. Bueno, muchachos, pues... Entonces, pues ya esto es todo lo que tenemos el día de hoy. Ya se despertó el mortero. Ya no está soñando con el chino y con alguna modelo china. Y tristemente nos tenemos que ir. Pero no quisiéramos irnos sin antes despedirnos de nuestros hermanos y hermanas ñoños. Los amamos, esperamos leerlos en nuestras redes sociales muy pronto. Por favor, déjenos sus comentarios, saludos, sugerencias y mentadas de madre al Tony. Y a los que se acabaron el plaquenil. Mentadas de madre en chino. Mentadas de madre en chino al Tony. En nuestra página de Facebook o por Twitter a @morterop. O si lo prefieren, me lo pueden mandar a mí personalmente a @Dave_Arellano. Regálenos sus likes, suscríbanse al podcast. Ya nos van a encontrar en iVoox, Spotify, YouTube y iTunes. Y pues por favor no se les olvide que los amamos, ñoños. Cuídense, quédense en su casa, quédense en su pinche casa. Ahora sí. Lávense las manitas.
No se Nos toquen la vamos a cara, dormir. No saquen los mocos. Cuídense. Adiós. Adiós.